Dios, a veces, castiga el pecado al entregar a los hombres al pecado. Por Jonathan Edwards. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una cosa en la que el cristiano aparece más excelente y más adecuado al propósito de la religión que cualquiera en el mundo, no es sólo que el premio de la santidad es mayor e infinitamente más excelente, sino que el castigo del pecado que amenaza también es más terrible, y por eso declara más gloriosamente la justicia de Dios, y honra su santidad y su ley, pero tiende más eficazmente a sacar a los hombres de una vida malvada, la cual tiene un castigo horrible fijado, y desvenda esas buenas nuevas que eran tan difíciles y perplejas para los hombres antes. Incluso las disposiciones de Dios en su providencia hacia los hombres malvados en permitirlos vivir y prosperar en el mundo, nos muestra la justicia de Dios en tratar así a pecadores, en vez de eso ser una injusticia o desconsideración de sus maldades. Es parte de sus castigos, y eso lo más terrible también en sus consecuencias a pecadores obstinados. Romanos 9:22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y por nuestro texto también podemos ser instruidos en las razones de Dios dejar a los hombres solos en sus pecados. Aquí, el apóstol está hablando de que los paganos son inexcusables. Sí, aunque no tuvieran ninguna luz sino la luz de la naturaleza, y de cómo Dios fue provocado por ellos, y su cólera se despertó contra ellos, en que incluso quienes están en tinieblas tan grandes pecaron contra sus luces, en la medida en que podían conocer mucho de Dios por el libro de las criaturas, aunque no por el libro de las Escrituras. Romanos 1, del 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el verso 23, los pecados que ellos cometían y eran los que en ellos provocaba principalmente a Dios, son mencionados, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, los cuales son los propios pecados del paganismo. En nuestro texto tenemos un relato del castigo que Dios les infligió por sus pecados, particularmente por su idolatría, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En esto podemos observar, primero, qué castigo Dios inflige a los paganos. Él los entregó al pecado. El pecado es el castigo. Dios los deja pecar, los entrega a ello, permite que cometan más pecado, y ese es su castigo. Segundo, somos dirigidos por la primera palabra del verso a observar por qué era este castigo. En esto somos dirigidos a los versos anteriores, y ahí encontramos que era porque esa cosa se volvió vana en sus imaginaciones, y profesando ser sabios se hicieron necios, y adoraron y sirvieron a la criatura, y cosas terrenales corruptibles, en vez de Dios. La misma cosa es dicha en el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Tercero, ¿quiénes son los que son castigados así por Dios? Eran paganos que no tenían nada sino luz tenue de la naturaleza por la que andar, cuyos pecados, por tanto,
no eran nada agravantes como lo son los pecadores del Evangelio. Doctrina: que Dios a veces castiga el pecado al entregar a los hombres al pecado. Así castigó la idolatría de los paganos, entregándolos a las afecciones viles y antinaturales, a actuar peores que bestias. Tenemos sus pecados varias veces mencionados como su castigo. En nuestro texto, Él los entregó a las pasiones de sus propios corazones. De nuevo es mencionado en el verso 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estos son los peores y más abominables pecados que son aquí mencionados, y sin embargo, se dice que son una recompensa apropiada de sus errores, y de nuevo desde el verso 28 hasta el final. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todas estas cosas eran un castigo por sus pecados. Aquí hay dos cosas que deben ser consideradas. Primero, ¿qué pecados son a los que Dios entrega a los hombres como castigo por sus pecados? Segundo, ¿cómo Dios los entrega al pecado como un castigo por sus pecados? Primero, algo debe ser dicho con referencia a esos pecados a los que Dios entrega a los hombres como un castigo por sus pecados. Primero, Dios entregando a los hombres a disposiciones pecaminosas del corazón. Dios, a menudo, castiga el pecado de los hombres entregándolos, les provoca a dejarlos estúpidos e insensibles, y descuidados sobre una vida futura. De manera que aunque las llamas eternas sean expuestas delante de sus ojos, ellos serán totalmente insensibles de lo terrible que es eso. Ellos han provocado a Dios a quitar su Espíritu Santo de ellos, y dejar sus corazones duros como una piedra de molino. De manera que ninguna advertencia o denuncias de la ira de Dios e indignación vehemente los hace temblar. Sí, aunque se les dijese que todos los días y noches cargan sus vidas en sus manos como un vaso frágil, y ellos no saben sino que estarán en el abismo de oscuridad y tinieblas y horror el día de mañana. Aún así, por su parte, no están preocupados sobre eso. Sí, cuanto más continúan bajo medios de despertamiento, cuanto más a menudo oyen las amenazas de Dios y se les dice del infierno, menos lo consideran, y todo lo que puede ser dicho para despertarlos del sueño no hace sino endurecerlos. No están más preocupados que un becerro engordado para el matadero, o que un pájaro precipitado a la presa. Llegan por grados a esa pasividad, esa palabra me fue difícil de traducción, que las amenazas más terribles de Dios, que son el último remedio, no los mueve. Su cerviz se ha vuelto como una barra de hierro, y su frente de bronce. Y a esto Dios los entrega como castigo por sus pecados. Segundo, Dios, a veces, castiga a los hombres entregándolos a un espíritu de incredulidad y ceguera mental. Se sientan por mucho tiempo bajo los medios de gracia y oyen llamadas de Cristo, invitaciones a aceptarlo, pero todavía ellos se rehúsan y lo rechazan. Dios les repite sus llamadas, pero aún así continúan. Dios es importuno con ellos para que reciban su salvación, pero aún así tapan sus oídos y cierran sus ojos,
y no ven ni la realidad de sus estados pecaminosos y peligrosos, ni la excelencia ni lo deseable que es Cristo, ni que vale la pena abstenerse de los placeres del pecado o sus comodidades carnales y pereza por el bien de él. Y aunque tengan las demostraciones más claras de estas cosas, ellos no las verán. Por eso, Dios los entrega, los deja aún a rechazar a Cristo, a pesar de todo lo que pueda ser dicho, y después, a menudo, cuestionan la misma verdad de la religión, de si hay un cielo o infierno, de si las Escrituras son la palabra de Dios, y probablemente permite que se aproximen del ateísmo o los entrega al engaño, y al final prueban su mayor condenación. Tercero, Dios a veces castiga los pecados de los hombres al entregarlos al dominio de sus pasiones, de manera que las pasiones sean su Señor absoluto, y son llevados a una esclavitud mayor, de manera que sean guiados por ellas, o más bien, impulsados a la fuerza a la ruina, y vehementemente precipitados a la condenación. Así como la manada de cerdos que fue precipitada por un despeñadero por los diablos y perecieron en las aguas. Cuando sus pasiones les seducen y Satanás permanece a su lado para promoverlos, son dejados sin la ayuda de Dios, de manera que son como los que son tomados cautivos por hombres armados y no tienen a nadie que les ofrezca alivio. Están bajo el poder de una mente reprobada, como en el verso 5 de nuestro contexto. Segundo, Dios a veces castiga el pecado al entregar a los hombres a una vida pecaminosa, a continuar en un camino de pecado todos sus días, a llenar sus vidas con el servicio del diablo. Se niegan a ser siervos de Dios, más bien eligen servir a Satanás. Dios por eso los deja tomar sus propias elecciones y no los refrena, sino que dice, viendo que han elegido servir a Satanás en vez de mí, servirás a Satanás todos los días de tu vida, y serás de Satanás para siempre. Tercero, particularmente, Dios a menudo castiga el pecado al entregar a los hombres a aquellos tipos de pecado que cometen. Cuando de vez en cuando se dan la libertad de gratificar una pasión, con la intención de no hacerlo frecuentemente, sino solo una o dos veces gratificar su inclinación. Ahora están bajo una fuerte tentación. Lo harán de una vez viendo que sería tan contrario a su interés, o molesto, y contrario a su inclinación actual vehemente. Y aunque su conciencia los resistan y les digan del mal de la cosa, ellos se esfuerzan por calmarla, diciéndole que no tienen la intención de practicarlo más. Pero Dios, como castigo por sus desprecios a sus órdenes santas, los entrega para siempre a la práctica de ese pecado, y al poder reinante y dominio, a no practicarlo de nuevo una o dos veces, sino a vivir en su práctica. Al principio tienen la intención de solo probarla, solo para aliviar la violencia de su apetito, pero en vez de aliviar su pasión, hallan que se inflama más, y la cólera de Dios permite que en vez de solo probarla, beban barriles llenos para beber esa iniquidad como agua. Pero especialmente quienes se permiten vivir en la comisión de algún pecado en la actualidad, con la intención de abandonarlo después, Dios los entrega a la práctica de ese pecado para siempre, hasta sus muertes. Y para que sigan más y más fijados en ese curso, hasta que partan de esta vida y no puedan tener oportunidad para cometer ese pecado por más tiempo, sino que ha llegado el tiempo en que deben empezar a sufrir. Si una persona se permite beber en exceso en conversación profana y lasciva, desatender la oración secreta o algún otro pecado, Dios con frecuencia los entrega a cometer esos pecados hasta que el tiempo llegue en el que el infierno abrirá su boca y se los tragará. Y aunque puedan ser que solo tengan la intención de permitirse tales pecados por un año o dos, gratificar sus pasiones un poco más de tiempo, porque no consiguen soportar negarse tanto. Sin embargo, ellos solo tienen la intención de permitirse tales placeres y gratificaciones en su juventud, y cuando la flor de su juventud haya acabado, tienen la intención de ser serios y religiosos. Aún así, Dios, habiendo sido provocado por un desprecio tan grande descargado sobre él, muy a menudo los entrega al dominio de esos pecados,
de manera que no solo los cometen cuando eran jóvenes, sino que pecan hasta tener canas y hasta sus ataúdes. Segundo, propusimos en segundo lugar mostrar cómo Dios castiga el pecado entregándolos al pecado. Primero, lo hace al retener su gracia de restricción. Hay todo tipo de corrupción en nuestros corazones, las semillas y principios de todos los pecados. Hay un fundamento y principio para la comisión de los pecados más groseros que jamás fueron cometidos en el mundo. Los peores pecados que jamás fueron cometidos fueron sacados de los mismos principios y surgen de la misma fuente que hay en nosotros. Y es debido a la gracia de restricción de Dios que algunos no cometan los pecados más groseros al igual que otros. Ve los pecados groseros que los paganos cometen por Dios retener su restricción, que son mencionados en el contexto: sodomía, fornicación, maldad y codicia, malicia, envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y nosotros los cometeríamos si Dios retuviese su restricción. Pero esto es al Dios entregar al hombre al pecado, y eso lo hace a menudo a pecadores, quita su Espíritu Santo de ellos, y permite que sigan sin restricción, sino que los deja solos. Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Segundo, Dios permite que tengan la oportunidad de pecar como castigo de sus pecados. Es extraño ver cómo aquellos que se han dedicado a pecar encuentran oportunidades para perpetrar sus planos, oportunidades para ser y no ser descubierto por los hombres. Sus tramas y planos pecaminosos parecen ser ayudados por el diablo. Con qué facilidad los malvados llevan a cabo sus planos malvados. En esto puedes observar que Dios ordena esto. Permite que tengan tales oportunidades para cometer maldades como su castigo, porque Él los ha entregado. Mientras que si sus hijos caen y se envuelven en un plan malo, Dios en misericordia hacia ellos lucha contra sus intenciones, para que no sean estimulados en tal alma. Por este motivo, Dios también permite a veces que el malvado viva mucho. Para este fin los soporta, para que pueda ejecutar su ira sobre ellos, y sea conocido su poder, como en el texto ya mencionado de Romanos 9:22. Cuando el malvado prospera y envejece en pecado, es para que pueda perecer para siempre. Dios soportó a los amorreos 400 años, para que pudiesen tener oportunidad para cometer más pecado como castigo de sus pecados pasados. Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Apocalipsis 14:17, hasta el final. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Tercero, al permitir que caigan en tentación a pecar, permite que estén en aquellas circunstancias que tendrán tentaciones grandes y frecuentes para cometer pecado contra Dios. A veces Él les da riquezas y prosperidad, que toma posesión de todas sus afecciones y lo prepara muy rápido para el infierno, y hace que se rebele contra Dios, a cegarse en su mente y a enaltecerse, y a endurecerse, e inflama su pasión y mima su cuerpo. Dios también deja a Satanás suelto tras él. Dios a veces en gran medida entrega a pecadores a la posesión de Satanás, incluso en esta vida, y los posee más y más hasta que tenga la plena posesión de ellos en su propia región de miseria. Hemos oído que Dios a veces castiga el pecado entregándolos al pecado. El pecado es castigado por Dios con pecado,
Algunos pecados son castigados con otros, y algunos pecados son castigados al permitirlos vivir en el mismo pecado. La doctrina puede ser para advertir y despertar a pecadores, a tener cuidado, no sea que provoquen a Dios a castigar su pecado con pecado. ¿No eres ya algunos de ese número que están entregados por Dios al pecado? Guárdate de provocar para que no seas dejado en ese número. Qué poca razón tienes de animarte en el pecado, porque eres dejado solo en tu pecado, y haces tu camino llano, hallas el camino a la destrucción fácil. Bueno te sería si no consiguieses hallar ni paz ni tranquilidad en un camino de ruina, si Dios no tiene misericordia de ti. Los hombres se animan a continuar en el pecado porque ven que son dejados solos, no están en problemas como los demás hombres. ¿No deben éstos, más bien, estar aterrorizados con miedo y temblor? No sea que Dios los haya entregado al pecado o esté a punto de hacerlo. Y que esta es la razón por la que permite que continúen tan tranquilamente y sin molestias. Considera, cuando te encuentres con prosperidad, seas alimentado con la gordura y bebida dulce, puede ser que Dios te haya designado para el matadero, y por eso permite que te establezcas en caminos de pecado. Te sería mejor si no experimentases nada sino tristeza y aflicción en tus caminos. Te sería mejor si tu aliento te fuese quitado de tu fosa nasal este día, y que fueses cerrado con clavos en tu ataúd, y tu alma estuviese entre los condenados esta noche. Es justo que Dios te inflija este castigo, entregarte al pecado, pero este es de lejos el castigo más terrible que puede ser infligido. Te sería mejor haber perdido todo lo que tienes en el mundo. Te sería mejor ser tomado cautivo por los paganos bárbaros y ser tratado cruelmente por ellos toda tu vida. Te sería mejor ser un esclavo de los turcos o españoles, a pasar tu día en las minas o en las galeras. Te sería mejor quedarte toda tu vida con una enfermedad dolorosa. Te sería mejor quedarte y consumirte en una mazmorra, pues puedes sufrir estas cosas y aún no sufrir más que lo que viviste. Podrías sufrir todas las miserias temporales y aún no ser miserable, sino que por 70 años podrías sufrir todo lo que se puede sufrir en la tierra, y sin embargo ser feliz para siempre. Pero aquellos que son entregados al pecado, su castigo es más terrible, pues los que son dejados finalmente por Dios deberán sufrir eternamente, no 70 años ni 70 siglos o 70 millones de siglos, sino para siempre. Mayores sufrimientos que la pérdida de bienes terrenales, mayores que la cautividad o esclavitud, mayores que cualquier dolor del cuerpo, mayores que la muerte. Segundo, ser entregado al pecado es un castigo mayor. Que sepas y estés seguro de que te sería mejor ahora que la tierra abriese su boca y te tragase como hizo con Coré, Datán y Abiram. Esto es muy claro y cierto, porque no serás castigado por más pecado, sino del que ya has sido culpable. Pero si Dios te entrega al pecado y permite que continúes próspero en ello, tu condenación, cuando venga, será mucho más pesada, pues serás castigado tanto por los pecados que has cometido ya, y también por aquellos que cometerás a partir de este momento hasta tu muerte. De manera que tu condenación, cuando venga, será muchísimo más intolerable, tu castigo más pesado, y tú desearás haber sido quitado más pronto antes de que tuvieses tiempo para cometer tanto pecado, y amontonaras un tesoro de ira. Maldecirás el día que naciste, y tendrás mucha más razón para hacerlo que Job. Job 3, del 3 al 12. Perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube, llénenlo de terror la negrura del día, y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. He aquí sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día,
los que están listos para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, que espere la luz mas no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y para qué los pechos que me dieron de mamar? Aquí particularmente, primero, que tales personas consideren, quienes no han despertado y están despreocupadas en pecado por mucho tiempo. Hay algunas personas que tienen más razón especial para despertarse y aterrarse por esta doctrina. Los que hallan que cuanto más viven bajo medios de gracia, más aumentan en insensibilidad y despreocupación. Cuando la palabra de Dios resulta en endurecer a los hombres en vez de despertarlos, tienen mucha razón para temer que sus estados al final serán peores que el de aquellos hombres de Sodoma y Gomorra. Tienen razón para temer que Dios esté a punto de entregarlos al pecado. 2 Corintios 2, 15, 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Los medios de gracia pueden ser en vano para con nosotros, pero no serán en vano para con Dios. O Él glorificará su misericordia por ello, o si no, su poder y justicia. Ninguna de las obras de Dios son perdidas con respecto a Él, de manera que por muy poco que algún buen efecto de la palabra de Dios tenga sobre nosotros, aún Dios está asegurado del suyo. Se asegurará de que el transmitir de las santas escrituras y enviar sus ministros no sea en vano. La palabra de Dios obtiene su objetivo en los que perecen tanto como en el aumento del pecado. Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De modo que aquellos que perciben que cuanto más continúan bajo medios de gracia, más se endurecen y embotan, tienen razón para temer que la palabra de Dios les resulte ser un olor de muerte para ellos, y que Dios esté a punto de entregarlos a su iniquidad. Segundo, aterrorízate por esta doctrina, y ten miedo de que seas entregado por Dios al pecado. Tú, que una vez estabas cerca del reino del cielo, te hayas alejado más que nunca. Tienes razón para temer que Dios ahora los deje caer de nuevo con una recaída perpetua, pues ellos estaban cerca del cielo, pero sin embargo ha entristecido al Espíritu, a hacer que te deje. Oh, debes temblar por miedo de que Él nunca vuelva más en absoluto. Quienes son apóstatas son mucho más endurecidos en su pecado que antes, como un hierro que siendo calentado una vez y enfriado de nuevo, se endurece mucho más que antes. Es sobremanera difícil renovarlos. Ve lo que el apóstol dice de tales en Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Tercero, quienes prosperan en su pecado, tienen razón especial por miedo a que Dios los entregue al pecado como castigo por sus transgresiones anteriores. Quienes Dios entrega al pecado, muy comúnmente les da tranquilidad y placer, y prosperidad en pecado, para que no puedan tener nada que les obstaculice, sino para que continúen sin restricción. Que por tanto, quienes suelen salirse bien en sus iniquidades, consideren sus caminos, y si aunque prosperen en esta vida, el infierno no está haciéndose mejor para ellos. Cuarto, tienen razón especial para ser despertados por la doctrina, quienes se han envejecido en pecado. La mayoría de viejos pecadores son algunos de aquellos que son entregados por Dios al pecado, que nunca se restauran hasta que mueran,
como podemos ser convencidos por lo que vemos en el mundo, los pocos que hay que son regenerados. Cuando lo son verdaderamente, pueden ser despertados y convencidos, pero eso raramente acontece verdaderamente. La condición de tales hombres es terrible, por encima de todas las demás, pues han tenido mucho tiempo para pecar, y qué grande es el tesoro de ira aumentado. Cuánto mayor tormento tendrán asegurados, excepto que sean despertados antes de que mueran.